alimentos consume cada semana un promedio de 3 unidades del alimento A, 4 del B, 5 del C. Para un pez de la especie 3, el promedio semanal de consumo es de 2 unidades del alimento A, 1 unidad del alimento B y 5 unidades del C. Cada semana se proporcionan al lago 25.000 unidades del alimento A, 30.000 unidades del alimento B y 55.000 del C. Si suponemos que los peces se comen todo el alimento, ¿cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago? Bueno, vamos a repetirlo ahora parte por parte, lo voy a ir parando. Un departamento de pesca y caza del estado proporciona 3 tipos de comida a un lago que alberga 3 especies de peces. Entonces tenemos 3 tipos de comida y 3 especies de peces. ¿Sí? Cada pez de la especie 1 consume cada semana un promedio de 1 unidad del alimento A, 1 unidad del alimento B y 2 unidades del alimento C. Entonces, la primera especie consume de los 3 alimentos, pero nada más una unidad del A, una unidad del B y 2 unidades del C. ¿Sí? Entonces, todo esto lo tenemos que ir representando con variables. Entonces, tenemos 3 especies de peces. Podemos usar cualquier variable, pero son 3 especies de peces, 3 alimentos. ¿Ok? Y luego tenemos, bueno, ya les dije, el primer tipo de pez consume de los 3, uno de uno del segundo y 2 del tercero. ¿Sí? Cada pez de la especie 2 consume cada semana un promedio de 3 unidades del alimento A, 4 del B y 5 del C. Entonces, la segunda especie también come de los 3 alimentos y son 3 unidades de A, 4 de B y 5 del C. Entonces, vayan pensando cómo escribirían esto en ecuaciones. Para un pez de la especie 3, el promedio semanal de consumo es de 2 unidades del alimento A, 1 unidad del alimento B y 5 unidades del C. Cada semana se proporcionan al lago 25.000 unidades del alimento A, 20.000 unidades del alimento B y 55.000 del C. Si suponemos que los peces se comen todo el alimento, ¿cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago? Ok, entonces lo que nos dicen es que, bueno, también nos dan la información de la tercera especie de pez y nos dicen cuánto alimento se utiliza del tipo A, del tipo B y del tipo C. Entonces suponemos, esa es la suposición que nos están dando para poder encontrar la solución, que los peces se comen todo el alimento. Entonces, si se acaba el alimento, ¿cuántos peces de cada especie podemos tener en el mismo lago? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que representar primero las especies por el número, porque las incógnitas aquí, ¿cuáles son? ¿Cuál es la incógnita del problema? ¿Cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago? ¿Sí? El número de cada especie. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que representar en una ecuación. Entonces, aquí las incógnitas sería el número de peces de cada especie. ¿Sí? Entonces, tenemos que irlo representando aquí en Excel. Entonces, ¿cuántas ecuaciones creen ustedes que vamos a necesitar? ¿Tres? ¿Cuántas? ¿Tres? 3 y 3, ¿sí? Porque tenemos 3 tipos de alimentos y 3 tipos de peces, ¿sí? Y tenemos que, con cada ecuación, bueno, vamos a ir haciendo las ecuaciones, sí. Entonces, sí tenemos 3 ecuaciones. Aquí voy a ir escribiendo. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ¿sí? Entonces, las incógnitas, lo que les decía, es la cantidad de peces de cada especie. Entonces, tenemos 3 especies. Entonces, vamos a darle un nombre a cada una de las incógnitas. Podemos usar lo mismo de siempre, X, Y y Z, o podemos ponerles la letra que ustedes quieran, ¿sí?
Vamos a ponerle X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que crear una matriz de los coeficientes de las ecuaciones y luego los coeficientes independientes. Espérenme tantito. Ya, perdón. Sí, entonces tendríamos aquí la primera ecuación, tendríamos que sacarla de todo lo que nos están diciendo. ¿Sí? Entonces nos dice otra vez, el primer pez, la primera especie come una unidad del elemento A, una unidad del elemento B y dos del C. La segunda, 3 del A, 4 del B, 5 del C. Entonces tenemos tres tipos de alimentos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos las ecuaciones? ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer las ecuaciones? ¿Qué sería la primera ecuación? ¿Qué representa la primera ecuación? Si se acuerdan, en balanceo de ecuaciones, hacíamos una ecuación por cada elemento químico. Y las incógnitas eran los números que iban multiplicados por las moléculas, el número de molécula para hacer el balanceo, ¿sí? Y la ecuación representaba el elemento químico. Aquí las incógnitas es el número de peces de cada especie. Entonces, estas son la especie 1, especie 2, especie 3. Número de peces de la especie 1, número de peces de la especie 2. Entonces, X sería el número de peces tipo 1. Y sería el número de peces tipo 2. Y Z sería el número de peces, peces tipo 3. Ahí está, ¿sí? Entonces ahí tenemos las incógnitas. Ahora, ¿qué representan las ecuaciones? ¿Qué creen que representa cada ecuación? ¿Y a qué va a estar igualada la ecuación? ¿Qué constantes van a ir aquí? Aquí tengo que poner constantes. ¿Qué constantes creen que van a ir del lado derecho? O sea, lo que ustedes tienen que aquí, con pura lógica, con razonamiento crítico, es crear tres ecuaciones. ¿Sí? Ya identificaron que son tres ecuaciones. Hay tres incógnitas. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones? ¿Sí? Entonces, ahí de los datos que ustedes tienen, ¿cómo serían las ecuaciones? Primero, ¿qué representa cada ecuación? ¿Qué creen que representa cada ecuación? ¿Alguna idea? Lo que se les ocurra, no importa si está mal, es solamente para ver qué se les puede ocurrir. Es como una lluvia de ideas, o sea, a ver cuáles son todas las ideas que se les puede ocurrir. ¿Qué puede representar una ecuación aquí en el problema? ¿Qué creen que puede representar? Las unidades del alimento. Sí, las unidades del alimento. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? No alcancé a ver. Rocío. Rocío, sí. Sí, son las unidades del alimento. ¿Sí? Si ven, aquí ya están el número de peces. ¿Ok? Entonces, estas son las incógnitas. No sabemos cuántos peces hay, pero lo que sabemos es que estos peces se comen todo. Entonces, este pez
¿qué le tengo que poner a estos peces aquí? Pues cuántas unidades de alimento come. Entonces, este va a ser las unidades de alimento A. Estas son las unidades de alimento B. ¿Sí? Y estas son las unidades de, alimento C. ¿Sí? Entonces, cada ecuación tenemos que encontrar una ecuación que represente todo el alimento A en el sistema de producción de peces, considerando las tres especies. ¿Sí? No es representar cada enunciado. Entonces, teniendo todo lo que acabamos de leer, ¿cómo ustedes ahora pueden representar la primera ecuación? ¿Qué creen que deberíamos de poner en cada uno de estos lugares? Estas son las tres especies de peces y este es el alimento A. Ahorita nada más vamos a concentrarnos en el alimento A. Entonces, analicen todo el enunciado y traten de encontrar los tres coeficientes que van aquí y el número que debe ir aquí. Cualquiera de estos que encuentren, pueden decirlo. Si alguien tiene alguna idea, no importa si está mal, no se preocupen, o sea, digan cualquier idea, el número que se les ocurra por la lógica que ustedes tengan. ¿Sería el consumo semanal? ¿En dónde sería? Sí, sería el consumo semanal, pero ¿qué números vamos a ir poniendo? Sí, entonces hay que tomar en cuenta el consumo semanal. El consumo semanal, ¿dónde va a ir? ¿En la parte amarilla o en la parte verde? ¿En la amarilla? En la parte amarilla. ¿Sí? Y en la parte verde, ¿qué va a ser? Mm, ¿Qué te imaginas? Si aquí tengo el número de peces tipo 1 y el alimento A. El número de peces tipo 2, alimento B. Número de peces tipo 3, alimento A. Perdón, todos son del alimento A. ¿Cuánto alimento se come el primer tipo de peces? ¿Cuánto se come el segundo tipo de peces? ¿Cuánto se come el tercer tipo de peces? ¿Sí? ¿Sería Aquí el total? Ajá, aquí sería el total del alimento A, del que compramos, bueno, el que compra el departamento de pesca, aquí sería 25,000, que es el del alimento A, entonces aquí sería 25,000, ¿sí? Entonces sería el total que compramos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué número? Bueno, ya allí, como ya tenemos esta respuesta, podemos poner los otros. Del alimento B son 20,000 y del alimento C son 50,000. 50,000. ¿Sí? Entonces aquí nos va a decir el total del alimento que se comen las tres especies de peces. Pero aquí tenemos información, como decía Rocío, del consumo semanal de cada especie. Entonces, en el primer renglón tengo que darle información solo del alimento A, pero de las tres especies. ¿Sí? Solo el alimento A. O pueden hacer la matriz de otra forma, enfocarse solo en la especie 1. ¿Cómo quieren informar la matriz? Pueden hacerlo enfocándose solo en la información de la especie 1. Y la especie 1 está en el primer enunciado. La especie 1 consume cada semana un promedio de una unidad del alimento A, una unidad del alimento B y 2 unidades del alimento C. ¿Sí? Eso es especie del pez 1. Eso sería en columna. ¿Sí? ¿Qué números irían aquí? ¿Qué se imaginan? Ir en el uno y el 2, ¿no, profe?
O sea, sería aquí sería primero un 1 y luego 1 y 2. ¿Está bien? A ver, vamos a ver otra vez el enunciado. Los de la especie 1 consume cada semana una unidad del elemento A, una unidad del elemento B y 2 unidades del elemento C. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos solo la información de la especie 1. ¿Sí? Normalmente en todos los procesos de manufactura ustedes les van a decir cuántas piezas van a necesitar para fabricar la camioneta tal. ¿Sí? Pero aquí les tienes que decir cuántos tipos de piezas tienes o cuántos modelos de camionetas tienes. Entonces, van a tener unas matrices gigantescas. ¿Sí? Entonces, tienen que ustedes analizar muy bien esas ecuaciones para que ustedes decidan cuánto vamos a comprar de proveedor, cuánto hay que pedir cada mes, cuánto hay que tener en almacén, cuánto hay que tener en- de refacciones, etcétera, etcétera. Eso es muy importante para su carrera, para administración de recursos, para todos los procesos de manufactura de todo México, pues se necesita mucho este análisis de este tipo de ecuaciones. Aquí está con peces, pero piénsenlo que están fabricando una televisión y que estos son piezas de la televisión y estas son unidades de cada una de las piezas. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos la especie 1. Si lo hubieras hecho horizontal, vamos a analizar solamente el alimento A. Si analizamos solamente el alimento A, ¿cuáles son las constantes que yo debería de tomar de aquí del problema? El 1, el 3 y el 2. 1, 3 y 2. ¿Sí lo ven todos? Miren, para la especie 1 nos dice que solamente leo la información del alimento A, una unidad del alimento A. La especie 2, 3 unidades del elemento A. Entonces es 1, 3. Y luego la especie 3, aquí está, 2 unidades del elemento A. Entonces es 1, 3, 2. Entonces eso lo pongo aquí, 1, horizontal, ¿sí? 1, 3, 2. Entonces aquí dice la información del alimento A. Y aquí, como decía Rocío, esto, bueno, ahí Estefanía nos ayudó con esto, que aquí está el total de lo que se está comprando hasta el momento. ¿Sí? Entonces, ahora de la unidad B, vamos a hacerlo horizontal, de las unidades del alimento B. ¿Cuáles son los números que debo poner para el alimento B? 1, 4 y 1. 1, 4 y 1. ¿Sí? ¿Sí lo ven los demás? Hay que tomar de cada uno de los tres enunciados la información solamente del alimento B. 1, 4 y 1. ¿Sí? Entonces aquí debe ser 1, 4 y 1. También lo pueden hacer vertical, pero pueden, o sea, lo que importa de la matriz es que ustedes puedan hacerlo en cualquier forma, vertical o horizontal. Ahora vamos con el alimento C. ¿Cuáles son las constantes del alimento C? Es 2, 5 y 5. 2, 5 y 5. ¿Sí? 2 ya estaba, 5 y 5. Y vamos a revisarlo ahora vertical. Aquí ya habíamos hecho la especie 1. La especie 2 es de la segunda columna. Entonces, vamos a checar que en el segundo enunciado sean esos números. Entonces, de la especie 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Está correcto. Entonces, a la tercera especie es el tercer enunciado. ¿Dónde está la tercera especie? Aquí está. 2, 1, 5.
2, 1, 5. Y ya verifiqué todo por unidades del alimento A, unidades del alimento B, unidades del alimento C y por especies. Esta matriz me representa el problema completo. ¿Sí? Entonces, con 3 ecuaciones entre 5 bonitas fue suficiente para representar este problema. Entonces, este es el ejemplo 1.128. Entonces, ejemplo 1.2.8. Este es del capítulo 1, sección 2, ejemplo 8 del libro. Aquí les voy a poner el libro de álgebra lineal de Grossman. ¿Sí? Ese es el autor. Entonces, ya tenemos aquí 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las podemos escribir aquí. Dejen, pongo esto un poquito más a un lado para poner las ecuaciones. ¿Sí? Pues voy a escribir aquí las ecuaciones. Y ven, la primera ecuación lo que nos dice es que vamos a leerla. Aquí nos dice una unidad de X, 3 unidades de alimento que se comen los peces de Y. 2 unidades de alimento que se comen los peces de Z. Entonces sería X más 3Y más 2Z igual a 25,000. 25,000, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo que multiplicar para calcular la cantidad total, ¿cómo calculo la cantidad total de alimento? Tengo que decir la cantidad, acuérdense, X, Y, Z es cantidad de peces de cada especie. Entonces, si tengo 5 peces y se comen una unidad de A, entonces voy a necesitar 5 unidades de A, ¿no? Pues por eso se tienen que multiplicar. Entonces, aquí multiplico 1 por X, pero no se pone el 1, acuérdense. No es necesario. Pueden ponerlo, pero en matemáticas no se pone el coeficiente 1. Ahora, aquí igual, tengo el número de peces y el número de unidades. Para calcular el total de lo que se comen estos peces, tengo que multiplicar el número de peces por el número de unidades de alimento A. ¿Mande? ¿Sí? Entonces, aquí en este cuadrito lo que tengo es el total del alimento semanal que se come la especie 2, del alimento A que se come la especie 2. En este cuadrito, tienen que saber el significado de cada número. En este cuadrito tengo el total de alimento que se come la especie 1 del alimento A, ¿sí? Multiplicando este por el número de peces que no conocemos, son las 5 únicas. Entonces, si yo sustituyo las 5 únicas aquí, me va a dar el total del alimento del tipo A, ¿sí? La segunda ecuación igual, sería X más 4Y más Z igual a 20,000. ¿Sí? Y ahora la tercera, 2X más 5Y más 5Z igual a 50,000. Aquí puse 20,000. ¿Sí? Y ahí tenemos el resultado. Bueno, la ecuación, apenas tenemos la ecuación, entonces nos falta resolver el problema. ¿Sí? Entonces, ¿sí entendieron lo de la ecuación? O más o menos. O sea, tienen que hacer más problemas de este tipo. Aquí en este libro van a encontrar más problemas. Vamos a hacer otros para que ustedes practiquen más, ¿eh? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la solución. Entonces, para eso vamos a hacer el determinante primero para ver qué método usamos. Aquí ya como tengo un problema, tengo que ver qué método quieren usar. Podemos usar Cramer, podemos usar matriz inversa, podemos usar Gauss-Jordan con cualquiera con la identidad, como sea, ¿sí? Pero para cualquiera de todos esos métodos, lo primero es checar el determinante de la matriz. Porque si no, no se puede usar Cramer, no se puede usar la matriz inversa. Gauss-Jordan siempre lo podemos usar, pero el determinante nos va a decir que algo va a pasar en la matriz, ¿sí? Puede haber que lleguemos a un renglón de ceros y podemos identificar si no hay solución
o si hay un infinito número de soluciones, ¿sí? Entonces hay que sacar el determinante. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, igual como lo hemos estado haciendo, tomamos un renglón cualquiera. Bueno, si quieren lo hago acá abajito para dejar esa matriz así, como está. Entonces, vamos a hacer el determinante aquí. Entonces, necesitamos calcular 3 cofactores, ¿sí? Entonces, voy a copiar, bueno, nada más voy a hacerlo como, a ver si ya más o menos se entiende. Entonces, necesito 3 cofactores, del 1, los lugares, bueno, la otro 3 y el 2, ¿sí? Necesito esos 3 coeficientes. Puede ser cualquier renglón o columna. Acuérdense. Y luego los signos de la delta de Kronecker. Este no cambia de signo, este cambia de signo, y este no cambia de signo. Ahora los menores. El menor de 1, acuérdense, elimino renglón y columna, me quedan estos 4. El del 3, ahora elimino esta columna, me quedan estos 2 y estos 2. Y el menor del 2 serían estos 4. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el determinante de cada uno. Puedo poner, entonces sería 4 por 5, 20, menos 5 por 1 es 5, sería 15. ¿Sí? El siguiente sería, pueden hacerlo mental si no quieren hacer las operaciones. 5 por 1 es 5, menos 2 por 1 2. Entonces sería 5 menos 2, 3. El siguiente determinante es 1 por 5, 5, menos 4 por 2, 8. ¿Sí? Aquí si ven en este problema, como es un problema real, no hay números negativos. Solamente que hubiera en análisis de manufactura, cuando hay pérdidas, cuando hay scrap, cuando hay tiempos muertos, ahí se pondrían negativos. Y luego en las cantidades de los peces no podemos tener fracciones. Entonces hay que tener cuidado aquí con los resultados. Tenemos que analizar muy bien el problema. No puedo decir es que tengo 2.5 peces, 3.9 peces. Tienen que dar un resultado entero, ¿sí? Entonces aquí estamos. 5 por 1 es 5, 4 por 2, 2 nos queda menos 3. Ya tengo aquí los 3 menores. Con los cofactores, este va a cambiar de signo. Entonces el determinante sería 1 por 15 menos, por el cambio de signo, 3 por 3 más 2 por 3 negativo. ¿Sí? Entonces sería 15 menos 9 son 4, son 6, 6 y luego menos 6, 0. Vamos a verificarlo. M de term de la matriz completa nos da 0. Ya está verificado. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene solución, Mm, ¿no? no exactamente. O sea, el determinante cuando te les da 0, que ahí no, o sea, hay 2 posibilidades. No siempre es que no exista solución. Ahí, o sea, el determinante cuando es 0, lo único que nos dice es que no lo podemos resolver por Kramer ni con la matriz inversa. Pero hay 2 posibilidades. Puede ser que no exista solución o que exista un infinito número de soluciones. ¿Sí? Porque gráficamente, aquí lo que nos está diciendo es que hay un plano que está paralelo a otro, o que un plano y otro son el mismo y se van a cancelar. Que hay 2 ecuaciones aquí que se están cancelando, o que que hay una inconsistencia en las ecuaciones. Si hay una inconsistencia en las ecuaciones, no habría solución. Entonces, para saber eso, tenemos que aplicar Gauss-Jordan. ¿Sí? Entonces, acuérdense, con el determinante 0, aquí lo único que nos está diciendo, acuérdense,
No es posible, Kramer. No existe la matriz inversa. Eso no lo podemos. Entonces, no podemos aplicar Gauss-Jordan con la matriz identidad. ¿Ok? No se puede incluir la identidad en Gauss-Jordan. ¿Sí? No la podemos incluir porque no vamos a poder encontrar la inversa. Y lo último es, hay dos posibilidades. Posibilidad 1 es, existe un infinito número de soluciones. Posibilidad 2 a ver, 2 no existe solución. Esto es lo que puede pasar, ¿sí? Pero nunca podemos llegar a la conclusión de que no hay solución simplemente por el determinante. El determinante no nos da ninguna conclusión, ¿sí? No nos dice más que qué método podemos usar. Es lo único que nos dice el método, ¿ok? Entonces nos dice, no es posible usar Kramer ni la matriz inversa. Entonces, cuando no podemos usar la matriz inversa, no debemos incluir la identidad en Gauss-Jordan. Pero lo que podemos hacer es aplicar Gauss-Jordan y puede ser que encontremos que existe un infinito número de soluciones o que no exista solución, ¿sí? Porque hay un plano paralelo, ¿sí? Entonces, para hacer eso, entonces tenemos que aplicar Gauss-Jordan. Es la única forma de resolver este problema. Entonces, para Gauss-Jordan igual vamos a usar el sistema sin separarlo porque no voy a necesitar aquí la, la matriz identidad, ¿sí? Entonces voy a ponerlo. Sí. Pongo, bueno, voy a hacer este grande. Ahí está, ¿sí? Y aquí necesito una matriz elemental. Y aquí ya no, como les decía, ya no necesito la matriz identidad. Hacemos el Gauss-Jordan normal, el básico, ¿sí? Necesito una elemental 1, renglón 1, renglón 2, renglón 3, X, Y, Z, las incógnitas, el coeficientes independientes. Y aquí igual empezamos con el primer pivote y ya empezamos como siempre, ¿sí? Entonces aquí pongo la diagonal de 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces el renglón 1 no hacemos ninguna operación, ¿sí? En el renglón 2 tengo que eliminar este elemento. Entonces vemos que tienen el mismo signo e intercambiamos los coeficientes. Como es 1 y 1, no se escriben. Entonces voy a poner renglón 2, va a ser igual a renglón 1. Necesito resta porque tiene el mismo signo. Menos renglón 2. ¿Sí? ¿Sí se entendió este? ¿Sí? Renglón 1, porque es 1 renglón 1 menos 1 renglón 2 y no es necesario escribirlos aquí. Ahora aquí sí, tengo que poner 1 en el columna 1 y menos 1 en el renglón 2, que es la columna 2. Ahora en el renglón 3, tengo que ver los signos del renglón 1 y el 3. Son el mismo, también va resta. El 2 sube al renglón 1 y el 1 baja al renglón 3. Entonces sería renglón 3 menos 2 renglón 1. Y pueden hacer la resta en cualquier orden, no importa, yo lo hice ahorita al revés, acá lo hice así. Pueden primero bajar uno y subir el otro, o subir uno y bajar el otro, como ustedes quieran, ¿ok? Entonces aquí me quedó el renglón 3 positivo 1 y aquí me quedó, ¿sí?
Ahí está. Y ahí tengo la matriz elemental. Entonces, este problema lo vamos a hacer así rápido, nada más para que veamos la solución en Memult. Lo importante es que entiendan lo que va a pasar. Entonces, aquí está la nueva matriz extendida, ¿sí? Entonces, aquí ya se simplificaron dos ecuaciones. Ahí está. Y ven, ya se eliminó la X de dos ecuaciones. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer otra matriz elemental. Y copio solo los valores. Ahí está. ¿Alguien quería decir algo? ¿O alguien notó algo? Pues otra vez aquí. Bueno, voy a copiar de acá. Ahí está. Entonces, ahora el pivote es este. ¿Sí? ¿Alguien nota algo? ¿Alguien? Todo está bien, ¿verdad? Ahora Se aquí, eliminó. entonces. ¿Mande? Se ¿Cómo? eliminó el Se eliminó el alimento, ¿verdad? Vamos a ver qué va a pasar, porque sí, ahorita ahí hay un problema. Bueno, no sé si sea problema o si sea algo bueno. Vamos a ver. Pero sí, aquí es importante ver que se eliminó el alimento. ¿Qué significará eso? Vamos a hacer la siguiente operación y aquí ya se van a dar cuenta. Pero sí, desde aquí, desde el primer paso, ya hay cosas raras, ¿sí? Porque aquí, si ven, como decía Estefanía, ya se eliminó el alimento en esta ecuación. Y en esta ecuación, si ven, es la misma ecuación, pero dice 5000. Hay algo raro por aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la tercera ecuación. Entonces, aquí sería en el pivote, renglón 2 es igual a renglón 2, no se hace nada. Ahora con el renglón 1 es cambio, es signos opuestos. Entonces hacemos suma. Entonces sería renglón 1, sería igual, el 1 sube, renglón 1 más 3, renglón 3. ¿Sí? Perdón, renglón 2. Entonces con el renglón 2 y 1 intercambiamos coeficientes y usamos suma. ¿Ok? Y aquí codificamos 1 en el 1 y 3 en el 2. 3 en el 2. ¿Sí? Y ahora para el renglón 3, comparo con el renglón 2, tienen el mismo signo. Entonces aquí uso suma e intercambio los unos. Los unos no los escribimos, entonces sería renglón 3. Perdón, aquí como tienen el mismo signo es resta. ¿Sí? Entonces sería renglón 3 menos renglón 2. Aquí se usa resta, baja el 1, sube el 1. ¿Sí? Entonces aquí sería renglón 3, 1 aquí y menos 1 aquí. Vamos a checar ahora otra vez con una mult. Ya está todo codificado. Me faltó el paréntesis. El mult, coma. Y aquí creo que hice algo mal, espérenme un tantito. 5,000, 50,000, a ver, 50,000. Era 55,000, aquí puse un error, aquí 55,000. Déjenlo así, se corrige. Aquí 55,000. Ahora sí, ya. Sí, ahí yo tengo un error. 55,000. Sí, entonces aquí, ahora sí, ya. Las dos ecuaciones, ahora ya puedo ver que sí había un error. Entonces, sí, ahora sí, aquí algo puede notar, ¿sí? Ahí está. Este es el pivote. Y ahora me queda esta matriz. Y ahora aquí, ahora sí, es donde debían de haber notado lo que pasaba antes, pero no era ya. ¿Sí? Entonces, aquí ahora en esta matriz, ¿qué pueden notar aquí en este sistema de ecuaciones?
El primero aumentó, profe. Ajá, en la segunda ecuación que observan no cambia, ¿verdad? Y la tercera ecuación Se eliminó. se eliminó, ¿sí? Todas se hace ceros. Entonces, ¿qué pasa cuando en Gauss-Jordan se nos hace todo el renglón ceros? No, no había solución. Cuando no hay solución, cuando nada más de este lado es cero y este no, sería inconsistente. Pero aquí cuando tengo ceros igual a cero, sí es, o sea, no es un sistema inconsistente. Quiere decir que sí hay solución, pero como nada más tengo dos ecuaciones, es un número infinito de soluciones. Porque aquí lo que estoy viendo es que hay dos planos que son el mismo, ¿sí? Entonces, aquí hay, acuérdense que estas son ecuaciones de planos. Plano 1, plano 2, plano 3, plano 3. El plano 2 y el plano 3 son el mismo, ¿sí? Entonces, por eso hay un infinito número de ecuaciones, un infinito número de soluciones. Aquí lo que nos dice que existe un infinito número de soluciones, ¿sí? Esa es la conclusión. Por ese renglón de ceros que tenemos en el lado amarillo y en el lado verde. Si nada más fuera del lado amarillo, nos diría que 0 es igual a un número que no es 0. Aquí esta ecuación, si la ven, dice 0 es igual a 0. Eso sí es posible. Si les diera 0 es igual a 5000, eso sería imposible, ¿sí? Y se dice que es un sistema inconsistente. Entonces, aquí ya tenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? Y ya hasta ahí llegamos. Ya no hay pivote. Ya no se continúa Gauss-Jordan, pero ya este es nuestra solución, ¿sí? Porque estos dos crean una intersección de una recta y estos forman una ecuación de una recta que es la familia de soluciones infinitas, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo aquí. Solo los valores. Entonces, aquí sería la familia de soluciones. Son estas dos ecuaciones, ¿sí? Ya nada más estas dos. La otra, como dicen, desapareció. Entonces, esta la podemos escribir así. X más 5Z es igual a 40,000. Y la segunda ecuación es menos Y más Z es igual a 5,000. Aquí, faltó el paréntesis. Cuando hay un menos no me deja poner texto. Menos Y más Z es igual a 5,000, ¿sí? Entonces, estas son las dos ecuaciones que quedan. Pero estas ecuaciones ahora son ecuaciones de una recta, porque ya no tengo tres variables en ninguna de las dos, ¿sí? Entonces, ahora hay que analizar esa recta, porque de aquí tenemos que saber ahora cuántos peces hay, ¿sí? Entonces, mañana continuamos con el problema porque tenemos que resolver esto. Hay que analizar estas dos ecuaciones que representan gráficamente y en qué valores enteros de X, Y y Z resuelven este problema. Ya sabemos que hay un infinito número de valores de X, Y y Z que sirven para esta ecuación, pero solamente nos van a servir los que sean enteros. Entonces, como tenemos un infinito, ya ustedes pueden usar optimización de recursos. Pueden ustedes decir, pues voy a usar pues el mínimo número de peces o quiero máxima producción y ahí pueden tomar ustedes decisiones, ¿sí? Y hay varios, varias teorías de cómo elegir esos valores dependiendo de sus objetivos de producción o de calidad, pero eso lo van a ver ya fines de su carrera. Ahorita solamente es para que entiendan las ecuaciones, cómo sacar las ecuaciones
cómo analizar las ecuaciones y la solución. ¿Sí? Entonces, mañana continuamos con el problema. Y eso sería todo por hoy. Entonces, pueden buscar el libro en